Hoy en Crimen y Misterio les traemos el caso de Gary Ridgway, conocido como el asesino del Río Green, cuya historia de terror aterrorizó en el noroeste de Estados Unidos. Específicamente en el estado de Washington. A lo largo de los años, el Río Green fue escenario de crímenes que sembraron el miedo y la desconfianza en la comunidad. En la década de los 80, en un pequeño rincón del mundo, el Río Green, cerca de Seattle, un río tranquilo de aguas oscuras que se convirtió en el lugar de descanso final de numerosas víctimas. Pero, ¿quién las estaba llevando hasta allí? El asesino que aterrorizaría a la región era una persona aparentemente común, una figura sin grandes sobresaltos en su vida. Gary Ridgway, un hombre sin demasiados amigos, un trabajador modesto en una fábrica y un hombre casado en varias ocasiones. Parecía ser, en la superficie, un ser inofensivo, pero en las sombras estaba llevando a cabo una serie de asesinatos que sacudirían a todo un país. En 1982, las autoridades comenzaron a recibir informes de mujeres desaparecidas en el área del Río Green. Todas tenían algo en común: eran trabajadoras sexuales. A medida que los cuerpos aparecían a orillas del río, la policía empezó a conectar los casos. Las víctimas no solo compartían su destino trágico, sino también la misma firma, signos de abuso y una muerte violenta. Durante años, la policía estuvo en busca de respuestas, pero el caso parecía un rompecabezas sin solución. Los patrones eran confusos. Cada vez que un cuerpo era descubierto, las autoridades se encontraban ante más preguntas que respuestas. Lo que hacía a Ridgway aún más inquietante era su capacidad para pasar desapercibido. Un hombre que se mantenía en las sombras, evitando el foco de atención, mientras que cometía atrocidades que nadie podría imaginar. Los perfiles psicológicos comenzaban a señalar a alguien con un control meticuloso sobre sus impulsos, alguien que se mantenía fuera del radar. Gary Ridgway tenía una profunda necesidad de controlar a sus víctimas, lo que sugiere un profundo trastorno psicológico. Aunque era un hombre común en muchos aspectos, su deseo de matar no surgía de la nada. Las mujeres eran su objeto de poder. Su necesidad de dominarlas le dio la fuerza para seguir cometiendo todos estos crímenes durante años. A pesar de años de investigación, fue en 2001 cuando finalmente las pistas comenzaron a encajar. Gary Ridgway, ya considerado uno de los principales sospechosos, fue arrestado en conexión con los asesinatos. Sin embargo, no fue su captura lo que sorprendió al mundo, sino el estremecedor hecho de que su confesión desvelaría una serie de asesinatos que hasta entonces no se conocían. Ridgway confesó ser responsable de la muerte de al menos 49 mujeres, un número que lo convertía en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, su confesión también dejó preguntas sin responder, ya que muchos temían que el número real de sus víctimas fuera un mayor. Gary Ridgway no solo dejó tras de sí el dolor y el sufrimiento de las familias de sus víctimas, sino también una sombra oscura sobre una sociedad que no logró ver la realidad a tiempo. Hoy Ridgway cumple su condena, pero sus crímenes siguen siendo objeto de estudio para expertos, periodistas y curiosos. Su historia demuestra cómo una vida aparentemente normal puede ocultar los secretos más oscuros. Gary Ridgway es, sin lugar a dudas, uno de los asesinos más aterradores de la historia moderna. Su capacidad para el engaño y su forma de operar demuestran que en ocasiones el verdadero horror está más cerca de lo que creemos. Un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de la más común de las fachadas. Este ha sido el caso de Gary Ridgway, el asesino del Río Green, un nombre que sigue siendo sinónimo de terror y misterio. Pero como siempre, el horror nunca está completo sin la respuesta final. Y por ahora, solo queda preguntarnos, ¿quién más en las sombras se esconde esperando su momento?